El año 2025 debe ser el año en el que la corrupción que desborda al presidente del Gobierno motive su final en la Moncloa y caiga el peor gobierno que los españoles recuerdan. Como saben, Vox lidera una ofensiva contra el Gobierno desde todos los frentes, desde las calles, desde los parlamentos, también aquí en el Congreso y desde los tribunales. Por ello, hoy hemos registrado diferentes iniciativas que se suman a todas las anteriores, con las que buscamos estrechar el cerco sobre la corrupción que implica al Gobierno y al Partido Socialista y conocer el grado de implicación del presidente del Gobierno en todos los casos que salpican a su partido y a su familia. En primer lugar, hemos reclamado los contratos firmados con la Administración pública durante el periodo de la pandemia y desde que Sánchez llegó al poder. Queremos saber qué empresas españolas y extranjeras se han visto beneficiadas de la contratación pública con el Gobierno de Sánchez. También hemos preguntado al Gobierno por la forma en que se han gestionado los expedientes de la concesión de licencias de hidrocarburos que afectan a toda la trama de presunta corrupción, a la estafa del IVA y a la agencia tributaria. También preguntamos al Gobierno por la utilización de recursos públicos por parte de Begoña Gómez para sus actividades profesionales privadas. Nosotros, que ejercemos la acusación popular, como saben, en todos los casos de corrupción que afectan al Ejecutivo, trabajamos para que salga a la luz todo el entramado que el presidente conocía, permitió e impulsó. Continuaremos impulsando la investigación de todos estos casos de corrupción, afecte a quien afecte, y trasladaremos, por supuesto, a los españoles toda la información exacta de cada una de las actuaciones de este Gobierno y que nosotros vayamos extrayendo con nuestras iniciativas en el Congreso y también en vía judicial. Otro de los asuntos que merece nuestra atención es Venezuela. Este pasado martes, como saben, exigimos al Gobierno que facilite la toma de posesión de Edmundo González como presidente de Venezuela y lidere la posición internacional para que esta toma de posesión, mañana viernes, día en que el tirano Maduro tiene la intención de usurpar el poder que no le corresponde porque así lo decidieron los venezolanos en las urnas, sea posible. En estas circunstancias, España no puede permanecer impasible frente al sufrimiento del pueblo de Venezuela y, por desgracia, el Gobierno de Sánchez ha dejado muy claro de parte de quién está. Lo hizo cuando propuso el levantamiento de las medidas restrictivas impuestas por la Unión Europea contra Maduro. Lo hace también cada vez que Zapatero, embajador del chavismo, se dedica a blanquear esta dictadura criminal por todo el mundo. Y por ello exigimos al Gobierno que condene la actuación de Zapatero por apoyar un régimen que viola los derechos humanos y que comete crímenes de lesa humanidad, retirándole todos los fondos públicos y ayudas que recibe en su actuación internacional. Zapatero es cómplice de la violencia y todo lo que está ocurriendo en Venezuela, como la reciente detención ilegal del yerno de Edmundo González, que demuestra que el régimen chavista no tiene ningún reparo en volver a usar el terror para silenciar a la oposición, es también gracias al blanqueamiento que ejerce Zapatero y también el Gobierno de España. Es imperativo que el Gobierno de Sánchez rompa todos sus lazos con un régimen que reprime y que realiza los peores crímenes posibles contra su propio pueblo y que promueva medidas que conduzcan al fin de esta dictadura criminal. Frente a la connivencia con el chavismo, en Vox reafirmamos nuestro apoyo al pueblo venezolano, suscribiendo un manifiesto en el que exigimos el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela y acudiendo esta tarde a la convocatoria que hay por las calles de Madrid, donde estará nuestro presidente, Santiago Abascal, para reclamar que la voluntad del pueblo manifestada en las urnas se materialice. El usurpador Maduro y sus cómplices en el Gobierno de Sánchez deben recibir también la respuesta de Vox. Y, en tercer lugar, debemos volver a dar la voz de alerta por los efectos que trae la inmigración ilegal a nuestras calles. El pasado año, porque así lo dicen datos oficiales de este Gobierno, en España entraron casi 64.000 personas de forma irregular, un 12,5 más que el año 2023. Y en lo que va de año la cosa parece empeorar, porque solo en una semana, y estamos a día 9 de enero,
Canarias ha sufrido ya la llegada de 2.000 inmigrantes ilegales. La situación es de máxima alerta, y esto lo saben los canarios, pero también se conoce en otros tantos puntos de España. Hace unos días, varios magrebíes, algunos con armas blancas, propinaron una brutal paliza a 2 policías en Alicante. Y en Granada, hace 2 días, un marroquí arrastró por el suelo a una monja de 70 años y agredió a 2 mujeres, a las que posteriormente robó sus pertenencias. Y nosotros no queremos esto, no queremos políticas de puertas abiertas, no queremos inmigración ilegal, porque las consecuencias al final las padecen los mismos. No las padece ni el presidente de Canarias ni los ministros que legislan para abrir las puertas de nuestra nación de par en par, que viven en sus casas con seguridad. Las padecen los españoles más humildes. Y nosotros en nuestras calles queremos ley y orden, no queremos inmigración ilegal, porque sus consecuencias las padecen al final los mismos. Y los españoles quieren y tienen derecho a andar con tranquilidad y en paz por sus calles y por sus barrios. Y casos como los de Rotterdam, donde hasta 1.400 menores de edad fueron violadas media por inmigrantes pakistaníes, violaciones silenciadas por el miedo a ser tachado de xenófobo, no nos son extraños. A nosotros, por ejemplo, se nos silencia semanalmente en este Congreso y en todos los parlamentos autonómicos por decir la verdad, por denunciar las consecuencias de la inmigración ilegal y ofrecer los datos que da el propio Gobierno, porque según el Ministerio del Interior, en el año 2023 más de la mitad de los agresores sexuales son extranjeros. Estos son datos del Ministerio del Interior. Igual que se silenciaba que, como eran musulmanes los que cometían esas violaciones, nadie denunció para evitar la acusación de islamofobia. Y si Occidente ha llegado a este punto de degradación, ha sido por el miedo a decir la verdad y los ataques contra la libertad de expresión tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. Del miedo y del temor se alimentan todos esos políticos que quieren instaurar estas políticas. Por ello, no podemos callarnos. Y nosotros no lo vamos a hacer, nosotros no tenemos miedo y no se puede silenciar la verdad, porque silenciarlo cuesta vidas, tal y como estamos comprobando. Y nosotros tenemos muy claro que nuestro compromiso siempre fue, es y será defender a los españoles, entre otras cosas, de la barbarie que trae consigo la inmigración ilegal. Y ahora quedo a su disposición para las preguntas que quieran. Hola, portavoz. Por aquí. Buenos días. Feliz año en primer lugar. Igualmente. Ahora, usted de inmigración, quería preguntarle precisamente sobre esta noticia que hemos conocido esta mañana, que parece que el Gobierno central y el Gobierno canario acercan posturas para traer aquí al Congreso una iniciativa para el reparto de menores no acompañados. Quería pedirle una valoración. Gracias. Bueno, por supuesto, en el momento en el que esa iniciativa venga al Congreso, nosotros votaremos en contra, porque estamos en contra de las políticas de puertas abiertas. Y lo dijimos en su momento, con ese inicial reparto de menores que aceptó el Partido Popular, que no iban a ser 300, que vendrían muchísimos más. Y al final la realidad se acaba imponiendo y lamentablemente nos viene a dar la razón. Que las políticas de efecto llamada lo que traen consigo es más inmigración ilegal. Y por eso el mensaje que hay que lanzar al mundo es que aquí el que venga ilegalmente será devuelto a su país de origen y que los menores que entren aquí de forma ilegal serán reagrupados con sus familias en sus lugares de origen. Eso es lo que establece la ley y eso es lo que está incumpliendo sistemáticamente el Gobierno. Nosotros no estamos anunciando nada nuevo. Hay unas leyes, hay una frontera, hay unos acuerdos internacionales y eso es lo que tiene que hacer valer el Gobierno. Lo que está haciendo es repartir la inmigración ilegal por toda España para decirle al mundo que aquí cabe cualquiera y que entre de cualquier forma. Y esto lo aceptó el Partido Popular en su momento cuando aceptó la regularización masiva de 500.000 personas que estaban aquí en situación irregular y que aceptaron de entrada el reparto de 300, que pensaban que luego no iban a venir más. Bueno, pues estas son las consecuencias de las políticas de efecto llamada y de puertas abiertas con las que parece también convivir el Partido Popular puntualmente para conseguir el voto, no sabemos muy bien de quién. Pero aquí el responsable de esta situación es el Partido Socialista y todos los que con su falsa hipocresía pues llaman a una inmigración ilegal que lamentablemente pues trae lo que estamos viendo, una degradación social, de seguridad y también en los servicios públicos. Bueno, había pedido la palabra. Una persona que va a Casillas a usted y como tenemos tiempo que no hay nadie más, pues
Sí, portavoz, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Quería saber si tenía alguna valoración que hacer sobre el acto que hizo ayer el presidente del Gobierno con ¿Que sí, motivo... perdón? ¿Que sí qué? Una valoración con sí. motivo del acto que hizo ayer el presidente del Gobierno, de los actos que va a preparar el Gobierno con motivo del 50 aniversario de la muerte de Franco, y si se siente el partido Vox aludido cuando Sánchez hacía referencia a quienes quieren que esa etapa vuelva a la ultraderecha, tanto dentro de España como fuera de España. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues no son, creo que son 100 actos los que tienen preparados. Pues no son 100 actos por la libertad, son 100 actos por la distracción. Porque Sánchez, cada vez que tiene que ocultar sus casos de corrupción y tiene que ocultar las irregularidades en las que está sumido no solamente el Partido Socialista, sino también su Gobierno y su familia, tiene que tirar del comodín de Franco. ¿Y cómo no será lo que tienen que ocultar, que tienen preparados 100 actos para conmemorar? No sabemos el qué, porque aquí los únicos que están poniendo en peligro la democracia y la libertad y los derechos y libertades fundamentales de todos los españoles son el Gobierno y sus socios separatistas. Ellos son los que ponen en riesgo la libertad, y con lo cual nosotros no vamos a caer en ese señuelo, porque lo único que pretenden hacer con esos actos es enfrentar a la sociedad. Todos estos actos, no hay que olvidar que penden de esas leyes de memoria democrática, que son leyes de revisionismo histórico, con las que, por cierto, también traga el Partido Popular. Y lo que pretenden es azuzar el enfrentamiento, que es de lo que siempre ha vivido y vive la izquierda. Y, por otro lado, distraer. Y nosotros no vamos a caer en esa distracción. Nosotros vamos a seguir señalando que es lo importante. Y lo importante ahora mismo es que tenemos a un Gobierno con todo su entorno imputado, con un fiscal general del Estado imputado, con la familia del presidente imputado y con varios expresidentes autonómicos y ministros salpicados por la corrupción. Eso es lo importante, y a nosotros pues no nos van a mover de ahí por muchos actos de distracción que quieran celebrar. Hola, buenas, ¿qué tal? Feliz año igualmente. Quería volver al asunto de la inmigración y hacerle dos preguntas. Por un lado, el Coalición Canaria, el gobierno de Clavijo, dice que es inviable, en cierta manera, devolver a los menores inmigrantes con sus familias, como ustedes proponen, porque hay una dificultad, que es que ellos no llegan con una identificación a España, y cuando les preguntan de dónde proceden, no contestan. Entonces, quería saber qué propone Vox hacer con esos menores hasta que se consiga saber cuál es su lugar de origen. Y luego, por otro lado, estamos viendo que Coalición Canaria y el Partido Popular, que comparten gobierno en Canarias, están bastante distanciados ahora mismo en la solución que dar a este respecto. Quería saber si usted cree que el Partido Popular debería plantearse su continuidad en el Gobierno de Canarias. Gracias. Bueno, yo creo que el Partido Popular debería replantearse muchas cosas y debería replantearse su postura sobre cuestiones que son fundamentales para los españoles. Porque un día están en contra de la inmigración ilegal, pero al otro regularizan masivamente a personas que se encuentran aquí en situación irregular. Un día dicen que hay que o que mandar a la Armada a defender las fronteras en España, pero al otro aceptan el reparto de los inmigrantes ilegales por toda España. Es decir, que yo creo que el Partido Popular tiene que hacer una reflexión de fondo, no solamente con este asunto, sino también con tantos otros, porque se supone que son el principal partido de la oposición, pero no ejercen como tal. Entonces, España tenemos un problema si el principal partido de la oposición está tan despistado con asuntos que son tan importantes y que no ejerce como tal. Y, en segundo lugar, respecto a la primera pregunta que me hacía, bueno, es que lo que se necesita es voluntad. El Gobierno tiene voluntad para lo que quiere. ¿Cómo se puede devolver a esas personas? Pues, en primer lugar, teniendo voluntad de entendimiento, voluntad de actuación. Aquí hay una serie de acuerdos internacionales suscritos con otros países, se puede colaborar con los países de origen y se puede desplegar una actuación política y administrativa que permita localizar a estas familias en sus lugares de origen. Pero lo primero que tiene que hacer el Gobierno es querer localizar a esas familias. Sí, pero no quieren, porque lo han demostrado. Entonces, yo se lo dije personalmente aquí al presidente Clavijo cuando se tuvieron estas reuniones en el Congreso de los Diputados con ocasión de la reforma de la Ley de Extranjería. No iban a ser 300, iban a ser más. Y el problema de abrir la puerta y de repartir la inmigración ilegal era que se iba a propiciar que siguiesen viniendo personas aquí. Y, lamentablemente, pues la realidad nos da la razón. Y también se la está demostrando al presidente de Canarias.
Buenas tardes, portavoz. Yo le quería preguntar si creen que Edmundo González podrá acudir a la toma de posesión. Gracias. Bueno, nosotros de lo que se trata en este momento, más allá de si finalmente podrá o no, porque todos somos conocedores de la situación tan extremadamente grave que se vive allí, y sin ir más lejos, su yerno ha sido secuestrado por el régimen de Maduro, evidentemente, pues no va a ser nada fácil, pero lo que sí tiene que hacer el Gobierno es liderar una posición en Europa para reclamar la legitimidad de Edmundo González como presidente electo de Venezuela, que no lo está haciendo. Entonces, todos los esfuerzos nacionales e internacionales en estos momentos, si queremos proveer de una paz y una libertad y de una democracia en Venezuela, pues deben ir dirigidos a eso, en primer lugar. Y, por supuesto, que el Gobierno de Pedro Sánchez deje de blanquear y de encubrir los crímenes tan sumamente graves de Maduro en Venezuela y, por supuesto, de la mano de Zapatero, que se ha convertido en el principal valedor del chavismo. Hola, portavoz. Carlos Mazón acaba de admitir que se equivocó en la gestión de la catástrofe de la Dana. Estas disculpas llegan 2 meses más tarde. No sé qué le parecen estas disculpas de Carlos Mazón. Gracias. Bueno, es que no es que se equivocara, es que en Valencia lo que hubo fue una superación absoluta por la situación, un no saber hacer y una ineptitud clara y evidente. Nunca es tarde si se trata de pedir perdón, pero es evidente que la catástrofe pues, trajo como causa, por un lado, la manifiesta ineptitud por parte del Gobierno de Valencia y, por otro lado, la mala intención del Gobierno de España. Nosotros seguimos esperando, por ejemplo, el perdón por parte de Sánchez por no declarar la emergencia nacional y por quedarse aquí en el Congreso repartiéndose televisión española porque era más importante asaltar las instituciones que atender a los valencianos. Eso es lo que nosotros esperamos por parte del Gobierno de España. Responsabilidades políticas todas, por eso nosotros registramos una comisión de investigación en la Comunidad Valenciana, pero responsabilidades penales también al Gobierno de España y por eso nosotros nos querellamos contra Sánchez y contra los ministros que tuvieron que ver en esa absoluta y pretendida dejación de funciones, que además estaba prevista en la ley la actuación por parte del Gobierno y que no se hizo por puro interés político, porque el Gobierno aprovechó la desgracia para ver qué rédito político sacaba. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Pues muchísimas gracias.